Hoy vamos a dar la clase relacionada con los fármacos que actúan sobre los receptores colinérgicos. Ya hemos estado revisando en el sistema nervioso autónomo los otros fármacos que actuaban sobre los receptores noradrenérgicos y adrenérgicos, ¿verdad? Hoy nos toca entonces ver específicamente el grupo de fármacos que actúan sobre los receptores colinérgicos. Qué bueno, aquí vamos a encontrar receptores colinérgicos en el sistema nervioso autónomo, como ya conocemos, y también en la placa neuromuscular, que ya eso pertenece al sistema motor somático, pero bueno, tenemos que hablar también porque estos receptores también van a ser afectados por algunos fármacos también, la fisiología de los mismos. Entonces, bueno, vamos entonces a hacer un pequeño repaso de ubicación rápido, ¿verdad? Aquí en la farmacología de los receptores colinérgicos, recordar dónde es que hay receptores de acetilcolina en el sistema nervioso autónomo. Hay receptores de acetilcolina, ¿en dónde? Bueno, en el sistema simpático, en los ganglios de las cadenas paravertebrales y también los homólogos que tenemos prevertebrales, ¿verdad? Celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior. Ahí se establecen esos ganglios una sinapsis entre la neurona simpática preganglionar y la posganglionar, que está aquí. Esa sinapsis en esos ganglios es colinérgica. Por tanto, estas neuronas que ven ustedes aquí tienen receptores colinérgicos, ¿verdad? De acetilcolina. El neurotransmisor, como ven ustedes ahí, ACH, acetilcolina. Esa es la sinapsis preganglionar. Muy bien. En el parasimpático va a ocurrir lo mismo. En la sinapsis preganglionar vamos a tener acetilcolina. Aquí yo hice una salvedad. Recordarán ustedes que hay menos de un 10% de las fibras posganglionares simpáticas, las que van a inervar las glándulas sudoríparas, que son menos de un 10% de las fibras simpáticas posganglionares que inervan a las glándulas sudoríparas. Esas sinapsis, que son sinapsis posganglionares también, aunque son del simpático, estas fibras simpáticas, que son menos de un 10%, segregan acetilcolina. Por tanto, ahí hay acetilcolina también en estas sinapsis posganglionares. Bueno, en el sistema nervioso parasimpático. En el sistema nervioso parasimpático, pues bueno, vamos a tener también acetilcolina, ¿dónde? Vamos a tener acetilcolina igual en los ganglios parasimpáticos. Aquí los teníamos en los ganglios simpáticos, aquí también, donde están las neuronas posganglionares, ¿verdad?, del sistema nervioso parasimpático. Vean ustedes, se acordarán que las preganglionares están en el tronco cerebral y también aquí abajo en la médula sacra, ¿verdad? Segmentos S2, S3, S4. Ahora bien, las posganglionares van a estar en el caso de acá en lo que es el tronco cerebral, ¿verdad?, las fibras preganglionares que vienen a través del tercer par craneal van a un ganglito que se llama ganglio ciliar. Ahí en ese ganglio ciliar vamos a tener neuronas posganglionares. Ahí eso es una sinapsis posganglionar, ahí se segrega acetilcolina, por tanto esa neuronita tiene receptores de acetilcolina. Igual que que es el séptimo par que está en la protuberancia, ¿verdad? Inerva aquí a este ganglio, el ganglio fenopalatino, el ganglio submaxilar. Ahí hay neuronas parasimpáticas posganglionares, que son esas rojas que están ahí también se segrega acetilcolina, ¿verdad? En estas también sinapsis también hay acetilcolina, ¿verdad? Ahí hay acetilcolina también. Bueno, más abajo en el noveno par que está en el bulbo, ¿verdad?, sus fibras que van hacia el ganglio óptico, ahí mismo hacen sinapsis con una neurona de estas rojitas todas son posganglionares parasimpáticas aquí, ¿verdad? Ahí también se segrega acetilcolina. Aquí también hay sinapsis colinérgica, ahí se segrega acetilcolina. Por tanto, todas estas neuronas tienen receptores de acetilcolina porque el neurotransmisor que liberan estas otras neuronas preganglionares es acetilcolina. En el caso del neumogástrico décimo par, recordar, y en el caso también de las fibras parasimpáticas que están en estos segmentos de la médula sacra, recordar
que las neuronas postganglionares no se van a encontrar en ganglios, se van a encontrar empotradas en las paredes de las vísceras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hemos referido en el 10º par, hemos puesto el ejemplo que a nivel del corazón, por ejemplo, vamos a encontrar neuronas postganglionares parasimpáticas aquí, estas son sinapsis postganglionares, ¿verdad?, donde se segrega acetilcolina. Aquí en el tubo digestivo, en las paredes también, hemos puesto esos dos ejemplos de vísceras tóraco-abdominales. Y bueno, en el caso de la inervación por los nervios pelvianos, pues sabemos perfectamente que a nivel de las paredes de las vísceras, como decir la vejiga y otras vísceras, útero, genitales internos femeninos, los genitales externos masculinos, el sigmoides, la parte del recto, toda esa zona de vísceras pélvicas, ahí también empotradas en las paredes de esas vísceras hay neuronas, motoneuronas postganglionares parasimpáticas, ahí también se segrega acetilcolina. Estos son los sitios donde vamos a encontrar receptores de acetilcolina y también, por supuesto, en la misma sinapsis donde todas estas neuronitas hacen sinapsis efectoras viscerales, ahí también en estos sitios también se libera acetilcolina, En todos esos sitios efectores se libera acetilcolina. El parasimpático libera acetilcolina tanto en las sinapsis preganglionares como en las postganglionares efectoras viscerales. ¿Okay? Eso es para recordar bien y por lo tanto para ver los efectos que vamos a tener con los fármacos que actúan a los distintos niveles, estar claros en esa situación. Y bueno, por último, recordando, ya fuera de lo que es el sistema nervioso autónomo, en el sistema motor somático, a nivel de la placa neuromuscular, que es el sistema motor somático voluntario, ¿verdad?, los axones de las motoneuronas alfa que están aquí en las astas anteriores de la médula espinal y los núcleos motores somáticos de los pares craneales, ¿verdad?, esos axones liberan acetilcolina también. Y por tanto, aquí vamos a tener en la superficie postsináptica de la placa neuromuscular, en las crestas de estos pliegues que hay en la placa neuromuscular, vamos a tener receptores de acetilcolina también. Por tanto, estos van a ser también blancos de determinadas sustancias medicamentosas que pueden afectar a estos receptores. Entonces, tenemos la salvedad que hay que hacer que este tipo de receptor que hay aquí es un tipo de receptor que llamamos receptor nicotínico. Recuerden, son receptores nicotínicos que son de canal iónico. Estos que están aquí son receptores nicotínicos de canal iónico. Canal que se abre cuando le estimula la acetilcolina y entra sodio. También, en estos ganglios, estas neuronitas, para recibir a la acetilcolina, tienen receptores también nicotínicos, muy parecidos a los de la placa neuromuscular. Aquí también hay receptores nicotínicos y también en estos ganglios hay receptores nicotínicos en todos estos ganglios parasimpáticos y también en estas neuronitas que están empotradas en las paredes de las vísceras. La sinapsis que recibe, como liberan acetilcolina, tienen receptores nicotínicos también. El resto de los receptores que vamos a tener para la acetilcolina en las vísceras, son otro tipo de receptor que se llama receptor muscarínico de acetilcolina, ¿verdad? Bueno, ahora haciendo esta previa introducción de ubicación anatómica, ¿verdad?, con implicaciones funcionales importantes, vamos entonces a adentrarnos en la explicación de los distintos fármacos y algunos elementos también importantes en cuanto al neurotransmisor acetilcolina y por supuesto después ver los fármacos. Sin más, entonces nos dedicamos ahora a eso. Bueno, primero vamos a hablar del neurotransmisor acetilcolina. El transmisor acetilcolina es producido por las neuronas colinérgicas a nivel del citosol del extremo final axonal, ¿verdad?, que es el componente presináptico
de esta sinapsis a partir de la enzima acetilcoenzima A. A partir de la enzima con acetilcoenzima A, no, a partir de la sustancia acetilcoenzima A, procedente del ciclo de Krebs. Es una sustancia, es un metabolito que se proviene de las reacciones bioquímicas del ciclo de Krebs en las mitocondrias y de la colina. Estas dos sustancias son la materia prima con la cual se fabrica la acetilcolina. Mediante la acción de la enzima acetilcolina, o colina acetiltransferasa. La enzima colina acetiltransferasa es la que hace posible la fusión de estos elementos para formar a la acetilcolina. Esta acetilcolina, todo esto ocurre ahí en el terminal mismo, en el botón presináptico, y ahí mismo queda almacenada posteriormente en las vesículas sinápticas, desde donde van a ser descargadas hacia la hendidura sináptica como resultado de la llegada de la onda despolarizante de un potencial de acción que provoca aperturas ahí mismo en el botón terminal del axón, apertura de canales de calcio, voltaje dependientes, y este último desencadena entonces la migración de las vesículas de acetilcolina para que liberen la acetilcolina, ¿verdad? Estas son cosas que ya ustedes tienen que conocer y hemos explicado, sobre todo en fisiología del año pasado, pero que bueno, queremos insistir aquí ahora. Después de combinarse la acetilcolina con sus receptores postsinápticos, es rápidamente hidrolizada por una enzima que hay siempre presente en esta sinapsis, ¿verdad? A nivel postsináptico, que se llama acetilcolinesterasa. Va a estar localizada siempre en la membrana postsináptica en sus distintos, cuando ella actúa, degrada, hidroliza la acetilcolina en sus dos componentes, colina y ácido acético, siendo entonces la colina recaptada por la membrana presináptica para volverla a reciclar y formar otra vez acetilcolina. Aquí tienen lo que los estábamos explicando. Este es el botón terminal de una sinapsis colinérgica cualquiera, puede ser del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y pues aquí están viendo ustedes cómo se fabrica la acetilcolina. Aquí la acetilcolina se fabrica a expensas de la acetil-CoA proveniente del ciclo de Krebs, ¿verdad? Y colina. Entonces, fíjense ustedes cómo la enzima colina acetiltransferasa se encarga entonces de sintetizar la acetilcolina. Ven ustedes, la CoA que se desprende de aquí vuelve hacia la mitocondria para el ciclo de Krebs otra vez, y bueno, la acetilcolina se almacena en vesículas, que son las vesículas que se van a liberar. Cuando venga un potencial de acción aquí, provoca la entrada de calcio, el calcio provoca la migración de las vesículas, y las vesículas entonces liberan la acetilcolina que va a actuar sobre los receptores postsinápticos. Esta acetilcolina, después de desprenderse de aquí, la agarra de nuevo, o sea, la agarra en este caso una enzima que está aquí, como explicamos, que es la acetilcolinesterasa, veanla aquí, y la acetilcolinesterasa la hidroliza y la convierte en sus dos, o sea, la descompone en sus dos componentes, acetato y colina. La colina es recaptada de nuevo por el componente presináptico para reciclarla y volverla a unir mediante la enzima colina acetiltransferasa con la acetil-CoA proveniente del ciclo de Krebs y seguir produciendo acetilcolina para que se siga almacenando. Ahí tienen ustedes la secuencia del metabolismo de todo esto, ¿no? Del neurotransmisor acetilcolina. Bueno, las neuronas colinérgicas, las sinapsis colinérgicas y los receptores de acetilcolina. Bueno, las neuronas colinérgicas son neuronas que liberan acetilcolina de su botón axonal, establecen sinapsis en diversas localizaciones, como ya estuvimos explicando, tanto en el sistema, también en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Hay que hacer la aclaración de que también en estructuras que tenemos en sinapsis, circuitos neuronales que tenemos también en el cerebro y en distintas localizaciones, vamos a encontrar ahí circuitos de neuronas que liberan acetilcolina también. Por tanto, las neuronas con las que establecen sinapsis van a tener también receptores de acetilcolina del tipo nicotínico. Quiero hacer esa salvedad también, que eso no lo refleje en la pizarra para no cargar tanto esto, porque como nos estamos dedicando aquí al sistema nervioso autónomo fundamentalmente, pues entonces no
reseñé eso. Pero bueno, en el sistema nervioso central existen, como dije ya, muchas neuronas que establecen sinapsis colinérgica en distintos niveles encefálicos, a nivel del sistema límbico, ¿verdad? Integrando importantes circuitos involucrados, por ejemplo, en la elaboración de patrones de actividad motriz, como ocurre a nivel de los ganglios basales en el estriatum, ¿verdad? A nivel del sistema límbico intervienen en circuitos que intervienen en la producción de patrones de conducta emocional, en procesos también que tienen que ver con la cognición, el aprendizaje y las sensopercepciones, en fin, con toda una serie de actividades a nivel cortical que vimos el año pasado en fisiología también. En el sistema nervioso periférico, ya la parte del sistema motor somático específicamente, ya esto no es sistema nervioso autónomo, pero bueno, como hay receptores colinérgicos importantes de los cuales vamos a tener que hablar la acción que van a tener fármacos, pues vamos a tener también aquí, a nivel de la placa neuromuscular, aquí también de una placa neuromuscular en una microfotografía, y aquí en este dibujo, pues también a nivel de la superficie postsináptica, fíjense los pliegues que tiene la superficie postsináptica, ahí vamos a encontrar una población enorme de receptores de acetilcolina, porque este axón motor, que es una motoneurona alfa que está en el asta anterior de la médula o en un núcleo motor somático de un par craneal, ¿verdad? Esas son neuronas colinérgicas que liberan acetilcolina. Los receptores que vamos a tener aquí son receptores también de tipo nicotínico. Aquí, recordando que en las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas, cuando establecen sinapsis con sus neuronas postganglionares, ¿verdad? A nivel de en el caso del sistema nervioso simpático, a nivel de las cadenas paravertebrales, como vimos, o en los ganglios prevertebrales, ahí esas neuronas van a recibir sinapsis de la preganglionar y van a recibir acetilcolina como neurotransmisor, por tanto tienen que tener receptores de acetilcolina. En las sinapsis preganglionares del parasimpático, ya sea en los ganglitos que están cerca de la superficie de la víscera, como en el caso de esos pares craneales, tercer par, séptimo par, noveno par, ahí vamos a encontrar neuronas postganglionares en ganglios, cerquita de la víscera. Esas sinapsis son sinapsis colinérgicas también, por tanto esas neuronitas van a tener también receptores de acetilcolina para recibir a la acetilcolina. Y en las que dependen del neumogástrico y del parasimpático sacro, S2, S3, S4, pues bueno, ahí sí no va a haber ganglios. Las neuronas postganglionares van a estar empotradas, como se representa en el dibujo, en la pared de la víscera específica, ¿verdad? Pero la sinapsis es también una sinapsis colinérgica que va a liberar acetilcolina y por tanto estas neuronitas tienen también receptores de acetilcolina. Aquí, estos receptores, por supuesto, como estos que tienen estas neuronas, son receptores nicotínicos de acetilcolina, parecidos a los que hay en la placa neuromuscular, son de canal iónico también para el sodio. Aquí, en las sinapsis postganglionares parasimpáticas, sigue siendo la acetilcolina el neurotransmisor y, por tanto, aquí en esta sinapsis, en las células efectoras viscerales, sean células musculares lisas, células glandulares, ¿verdad? Pues estas células van a tener receptores para la acetilcolina también, solo que van a ser receptores no nicotínicos, sino de tipo muscarínico, que son receptores no de canal iónico, sino receptores acoplados a proteína G y producción de segundos mensajeros. Aquí, bueno, esto ya lo estuvimos viendo en la pizarra, ¿verdad? Aquí estamos representando las neuronas simpáticas preganglionares, que son en verde aquí, como viene por el rami comunicante blanco, hacen sinapsis con la neurona postganglionar aquí, esta neurona postganglionar, como lo que le libera esta preganglionar es acetilcolina, aquí tiene que haber receptores de acetilcolina en todos estos ganglios, esas neuronas tienen receptores de acetilcolina, ¿comprenden? Entonces, en los ganglios prevertebrales, que son iguales que estos, también algunas fibras preganglionares atraviesan y no hacen sinapsis ahí, sino aquí. Estas neuronas también son neuronas simpáticas preganglionares, postganglionares, perdón, que reciben sinapsis colinérgica, por tanto ellas tienen también receptores para la acetilcolina. Recordar eso.
Bueno, las neuronas parasimpáticas preganglionares, como habíamos dicho, de los núcleos motores viscerales de algunos pares craneales, como son el séptimo par, el tercer par, el séptimo par, el noveno par, ¿verdad? Como también el décimo par, como son también las que de los segmentos medulares de S2 a S4, esas neuronas preganglionares van a establecer sinapsis con sus respectivas neuronas postganglionares, donde también se va a liberar acetilcolina y por tanto las neuronas postganglionares van a tener eso, como habíamos dicho ya, van a tener esos receptores nicotínicos para la acetilcolina. Los receptores de acetilcolina son de dos tipos, como ya hemos estado mencionando. Son receptores nicotínicos, como esos que encontramos en el sistema nervioso autónomo, tanto en los ganglios simpáticos como en los ganglios parasimpáticos, como en las neuronas postganglionares parasimpáticas que están empotradas en las paredes de las vísceras. Ahí, en las dendritas de todas esas neuronas que he mencionado, hay receptores nicotínicos para recibir a la acetilcolina que viene siendo liberada por la fibra postganglionar. Ahora bien, los receptores estos nicotínicos los vamos a encontrar fundamentalmente a nivel periférico también en la placa neuromuscular, que como ya dije es sistema motor somático, ¿verdad? También lo encontramos en las dendritas postganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, como ya habíamos dicho, en distintas regiones también del sistema nervioso central, en neuronas del haz piramidal, neuronas piramidales de Betz, esas que forman el haz piramidal, esas liberan también acetilcolina. Los receptores estos de nicotínicos de acetilcolina son de canal iónico, por tanto de tipo ionóforo, quiere decir que dejan pasar un ion a través de él, y ese ion es el sodio. Aquí tienen representados los receptores nicotínicos estos de acetilcolina, como los de la placa, como los que están también en las neuronas postganglionares que están en los ganglios o empotradas en las paredes de las vísceras. Son receptores nicotínicos que están formados por 5 subunidades proteicas, 2 unidades alfa, una gamma, una beta y una delta. Son las 5 unidades que forman estos receptores. Tienen un canal iónico para el sodio que está cerrado mientras no se combinen con él 2 moléculas de acetilcolina. Cuando se combinan 2 moléculas de acetilcolina que se unen a sitios específicos que hay sobre las subunidades alfa, cambia de conformación el canal, se abre y puede penetrar la acetilcolina despolarizada. Después es hidrolizada, como ya ven ustedes, por la acetilcolinesterasa, que es lo que representa estos triangulitos aquí. Se divide en acetato y colina, la colina es recaptada, ¿verdad?, para seguirla reutilizando. La entrada del sodio en estas sinapsis va a provocar una despolarización en la membrana postsináptica, lo cual induce, en el caso del músculo esquelético, induce una contracción del músculo esquelético. En el caso de las neuronas que están en los ganglios, las neuronas postganglionares, pues lo que va a inducir es una despolarización de esta neurona y una excitación, haciendo que se lance un impulso nervioso a lo largo de la acción de esta neurona postganglionar hacia la víscera correspondiente. Bueno, los receptores estos que están a nivel visceral, como habíamos dicho, ¿verdad?, en las vísceras, que son ya los receptores hacia donde llegan las fibras postganglionares parasimpáticas de las neuronas que están o empotradas en la misma víscera o que se encuentran en ganglios, ¿verdad? Estas acciones, su destino es ir a hacer sinapsis con la víscera. Son las sinapsis postganglionares efectoras. Ahí se libera acetilcolina. Pero ¿qué pasa? Que el receptor aquí sobre las vísceras estas no es receptor nicotínico de canal iónico, ionóforo, sino que son receptores metabotropos. Estos receptores los vamos a encontrar en células efectoras musculares lisas, células musculares cardíacas, células secretoras glandulares, ¿verdad? Son receptores metabotropos, no de canal iónico, acoplados a una proteína G reguladora y producción de sustancias segundos mensajeros. Aquí tiene representado el receptor, la proteína G. La proteína G, cuando no está, normalmente cuando no está unido la acetilcolina aquí, o el fármaco que estimula este receptor, pues se presenta unida por la cara interna del receptor
y tiene afinidad por el guanosindifosfato, que es un nucleótido de guanosina, por eso se llama proteína G. Cuando se le une la acetilcolina o la sustancia agonista del receptor, ¿verdad? Pues esta proteína G cambia su afinidad que tenía por el GDP, larga el GDP y agarra GTP. Este GTP, ella comienza a hidrolizarlo y obtiene energía y se desplaza, se disocia, generalmente es la fracción alfa, se disocia y viene a estimular alguna proteína, que puede ser AMP cíclico, puede ser proteinquinasa, fosfolipasa C, en fin, y esta enzima pues es la que va a producir un segundo mensajero, que es el que va a efectuar la respuesta. Los mecanismos precisamente de transducción de la señal en los receptores muscarínicos de acetilcolina, pues bueno, debemos decir que dentro de estos receptores muscarínicos de acetilcolina existen distintos subtipos con pequeñas variaciones estructurales que no implican que cambie la afinidad por la acetilcolina, pero bueno, tienen diferencias. Por ejemplo, hay descritas hasta ahora hasta 5 subcategorías de receptores muscarínicos, del 1 al 5, como ven ustedes, representados por la letra M, y se encuentran distribuidos en distintos tipos de células efectoras y de neuronas. Cada subtipo dispone de un mecanismo específico de transducción de la señal que desencadena la acetilcolina o el fármaco agonista al unírsele al sitio activo, mediado por una proteína G y por la producción de segundo mensajero. Los efectos celulares que así se van a producir varían en los distintos tipos de células efectoras de acuerdo al tipo de proteína G que tenga. Ahí será el tipo de mecanismo de transducción que tenga. Este es su tipo de receptor. Por ejemplo, no es igual el efecto que se produce por la estimulación de receptores M2 que están en las células del nódulo sinusal en el corazón y en las fibras musculares cardíacas de las aurículas, ¿verdad? No es igual, ¿verdad? Son M2 y cuando se estimulan estos receptores M2 producen una disminución en la excitabilidad de estas células y por tanto se instala una bradicardia, ¿verdad? Un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca con disminución de la fuerza de contracción. Es un efecto diferente al que se produce cuando se estimulan receptores muscarínicos M1 que se van a encontrar en las fibras musculares lisas de la pared intestinal. Ahí el efecto va a ser aumento de la contracción de las fibras musculares lisas de las capas muscular circular y longitudinal del tubo digestivo, aumentando el peristaltismo gastrointestinal. Como ven, son efectos diferentes. En eso estriba de que sean un poquito diferentes los receptores, aunque el neurotransmisor es el mismo, el hecho de tener alguna diferencia que haga que el sistema de proteínas G se acople a un mecanismo de transducción molecular diferente, hace que el efecto en esa célula no sea en todas las células igual. Va a depender del mecanismo de transducción molecular que tenga específicamente la categoría de receptor. Aquellos receptores muscarínicos de acetilcolina, de los subtipos M1, M3 y M5, por ejemplo, se acoplan a tipos específicos de proteína G, las cuales se encargan de estimular la actividad de la enzima fosfolipasa C, como ya conocen ustedes, la cual lo que hace es hidrolizar a los fosfolípidos de membrana para que den por resultado 2 segundos mensajeros importantes, el IP3 y el diacilglicerol. El IP3, como saben ustedes, estimula receptores que hay aquí en el retículo endoplasmático liso, que son receptores de compuerta química que dependen precisamente del IP3, son unos receptores de canal cuya compuerta se abre entonces y liberan calcio. Se libera calcio, vean ustedes acá abajo, se ve como la flechita que libera el calcio, y el calcio, bueno, va a estimular, por ejemplo, el músculo liso estimula a la calmodulina para que se produzca la contracción muscular, ¿no? El diacilglicerol, por ejemplo, se encarga de estimular a la proteinquinasa C, la cual va a tener diversos efectos de acuerdo al tipo de célula donde se establezca este mecanismo, ¿no? Aquí tienen el receptor representado, colinérgico de tipo acoplado a su proteína G. Vean ustedes cómo se produce entonces la activación de la fosfolipasa C y cómo se produce la hidrólisis de los fosfolípidos, dando resultados estos 2 segundos mensajeros. Bueno,
La activación de receptores muscarínicos de tipo M2 y M4, que hay en otras células, hace que la proteína G provoque una inhibición. La proteína G aquí es, en vez de ser activadora, es inhibidora. Inhibidora de una enzima que se llama adenilciclasa, que la conocen ustedes bien, ¿verdad? Que la vimos muy activa en los receptores adrenérgicos y beta adrenérgicos de la noradrenalina y adrenalina, ¿verdad? Esas proteínas G de esos receptores eran estimuladoras. Aquí esta proteína G de estos receptores muscarínicos es una proteína G inhibidora de la adenilciclasa, a diferencia de aquella que habíamos visto. Y por tanto, cuando se estimula, por ejemplo, aquí están viendo la acetilcolina, cómo viene, estimula su receptor, se disocia la proteína G, la fracción alfa va a venir hacia la adenilciclasa, pero produciendo una inhibición de la adenilciclasa. Eso hace con que caiga la producción de AMP cíclico, que es lo que hacía la adenilciclasa. Recuerden que la adenilciclasa lo que hacía era convertir el ATP en AMP cíclico. Si ahora resulta inhibida, pues lo que va a ocurrir es que cae la producción de AMP cíclico. El AMP cíclico en muchas células, como en las células miocárdicas, donde hay receptores de este tipo, ¿verdad? Pues es un segundo mensajero que cuando está produciéndose y hay una buena cantidad del mismo, por parte de la adenilciclasa que lo está fabricando, pues fosforila unos canales, una estirpe de canales de potasio que hay que dependen de la actividad fosforilante que tiene el AMP cíclico para que se mantengan cerrados, por tanto para que no escape el potasio. Pero aquí, como la proteína G, esta es una proteína G inhibitoria y disminuye la producción de AMP cíclico por inhibir a la adenilciclasa, cae esa fosforilación de canales por parte del AMP cíclico que está disminuido. Por tanto, no hay tanta fosforilación ya de AMP cíclico y por tanto estos canales ya no son más fosforilados y al no estar fosforilados se abre la compuerta y escapa potasio. Al producirse este efecto estimulador de la acetilcolina en el nódulo sinusal, por ejemplo, se desencadena esto y este potasio aquí afuera hace con que aumente mucho la carga positiva aquí, por tanto acentúa la diferencia de potencial de membrana en reposo y esto engendra una respuesta más lenta a la despolarización de las células del nódulo sinusal, induciendo una bradicardia. Eso lo habíamos estudiado el año pasado, solamente lo estamos recordando, porque todas estas cosas, como ven ustedes, yo le estoy dedicando tiempo porque son imprescindibles para poder entender después las acciones de los medicamentos. Hay que decir también que hay algunas células efectoras que al ser estimuladas por acetilcolina, su producción, o por otros mecanismos, ser estimulada su producción de AMP cíclico cuando se combina la acetilcolina, ¿verdad?, con su respectivo receptor. Este receptor, mediante su proteína G, esto no se está mostrando aquí en la diapositiva, estimula a la enzima fosfolipasa A2, que es otra fosfolipasa que hay. Y esta fosfolipasa A2 produce una hidrólisis de fosfolípidos, ¿verdad?, liberando ácido araquidónico. Es una hidrólisis que produce la liberación de ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana. Y este fosfolípido es materia prima entonces para que las enzimas ciclooxigenasas, ¿verdad?, puedan convertir el ácido araquidónico en prostaglandinas. Estas prostaglandinas van entonces a ser liberadas y van a actuar sobre receptores de prostaglandinas, ¿verdad?, que estimulan distintas funciones en distintas células, ¿verdad? Y entonces estas funciones, por ejemplo, eso ocurre así también en las células de la mucosa gástrica, ¿verdad?, que producen mucus a expensas de prostaglandinas que estimulan receptores para este autoacoide que es liberado de esta forma. Bueno, eso era lo que queríamos señalar en relación con el funcionamiento de estos receptores. Ya vamos a entrar a ver entonces, finalmente, los fármacos agonistas primero, los fármacos agonistas colinérgicos, que son los que estimulan a los receptores de acetilcolina como si fuera la mismísima acetilcolina la que estuviera actuando. Bien, primero vamos a ver los fármacos agonistas directos, después veremos los fármacos agonistas indirectos. Bien, los fármacos agonistas
colinérgicos estos directos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Bueno, que actúan combinándose directamente con el receptor colinérgico. Algunos, o sea, hay una combinación efectiva, química, hay una unión entre la acetilcolina y el receptor, ¿verdad? Algunos son ésteres sintéticos de la colina, como el carbacol y el betanecol, y tienen mucha similitud estructural con la acetilcolina y por tanto estimulan estos receptores. Otros son alcaloides naturales como la pilocarpina. Todos van a tener un efecto más duradero que la acetilcolina cuando estimulan el receptor. Así pasa con algunos fármacos, estos agonistas de receptores, que estimulan al receptor para que se comporte como si fuera su propio agonista que lo está estimulando, pero muchas veces el efecto es mucho más intenso. Por tanto, aquí todas estas sustancias que están viendo, carbacol, betanecol, pilocarpina, al combinarse con los receptores de acetilcolina, pues tienen un efecto más duradero. ¿Y por qué? Porque suelen actuar por más tiempo. ¿Y por qué actúan por más tiempo? Porque entonces son resistentes a la hidrólisis que produce la enzima acetilcolinesterasa. ¿Se acuerdan que esta enzima que está ahí en la misma sinapsis postganglionar se encarga de hidrolizar a la acetilcolina, ¿verdad? Lo vimos ahí en la explicación fisiológica, ¿verdad? Pero bueno, aquí estas moléculas, aunque pueden ser degradadas por la acetilcolina, pero resisten mucho más, demoran más tiempo para degradarse por la acetilcolinesterasa y por tanto la acción sobre el receptor dura más tiempo. Esa es la explicación. Aquí tienen la molécula de acetilcolina. La acetilcolina es un compuesto de amonio cuaternario muy hidrosoluble que no puede penetrar las membranas celulares, aunque es un neurotransmisor. Como fármaco también carece de relevancia porque como fármaco se produce, como fármaco también se produce en el laboratorio, pero no tiene relevancia terapéutica ya que se hidroliza rápidamente por la acetilcolinesterasa. O sea, existen ampollas para inyectarlo, pero para hacer experimentos con animales de experimentación es rápidamente degradada por la acetilcolinesterasa, que también la hay en el suero. Suele haber acetilcolinesterasa en la sangre, suele haber acetilcolinesterasa, se llaman colinesterasas séricas, ¿verdad? Se utiliza en ampollas básicamente en estudios de laboratorio experimentales, con animales de experimentación. Esta es la fórmula de la molécula de acetilcolina. Los efectos de la acetilcolina, repasándolos. Bueno, pues a nivel miocárdico produce disminución de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción del corazón, de igual manera que lo produce la estimulación vagal. ¿Verdad? Cuando se estimula el vago va a liberar ahí acetilcolina y se van a estimular neuronas colinérgicas parasimpáticas que van a producir el estímulo de receptores nicotínicos que van a producir este efecto. Disminución de la presión arterial. Por lo anterior, se justifica el descenso de la presión arterial. ¿Por qué? Bueno, porque al disminuir la frecuencia cardíaca disminuye el gasto cardíaco y como saben ustedes, el gasto cardíaco es directamente proporcional a la presión arterial. Si cae el gasto cardíaco tiende a bajar la presión arterial. Hay muy poca inervación colinérgica de vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que en las primeras clases yo expliqué de que hay algunas fibras colinérgicas que casi siempre son del mismo sistema simpático? Eso forman esa parte de menos del 10%, que la mayor parte son inervadoras de las glándulas sudoríparas. Hay un pequeñito porcentaje que inervan algunos vasos sanguíneos cutáneos, ¿verdad? Y bueno, se libera ahí acetilcolina. Hay muy poca inervación colinérgica de vasos sanguíneos. Debe también recordarse que existen vasos en la piel y tejidos blandos que van a estar inervados por fibras postganglionares simpáticas colinérgicas, como ya había dicho, ¿verdad? Las inyecciones intravenosas de acetilcolina producen una vasodilatación por combinarse con receptores muscarínicos que están en las células endoteliales de los mismos vasos sanguíneos, que por vía de la fosfolipasa C liberan IP3 y liberan calcio, todo el mecanismo que ustedes saben, y esto produce activación también de la enzima óxido nítrico sintetasa, que produce óxido nítrico, y la cual a su vez pues entonces va a difundir desde las células endoteliales el óxido nítrico que se va a producir por este mecanismo que acabamos de reseñar ahí. El óxido nítrico va a difundir desde la íntima hasta la media, donde van a estar presentes las fibras musculares, y estas fibras musculares van a tener receptores muscarínicos ahí que al estimularse pues producen dilatación, relajación
de la pared vascular. Otros efectos que produce la acetilcolina, bueno, incrementan la secreción salival a nivel de las glándulas salivales y el peristaltismo intestinal, así como las secreciones gastrointestinales, aumentan por el estímulo de la acetilcolina. Estimula la secreción bronquiolar, o sea, el mucus bronquiolar, estimula la broncoconstricción, o sea, se produce contracción de las fibras musculares lisas que reducen el calibre de los bronquiolos y bronquios finos. Estimula también el tono del músculo detrusor de la vejiga para expulsar la orina. En el ojo estimula la contracción del músculo constrictor pupilar, produciendo miosis, y favorece también la contracción del músculo ciliar, para que se produzca la acomodación a la visión cercana. Bueno, tenemos entonces también el betanecol. El betanecol es otro fármaco derivado sintético de la acetilcolina, es un fármaco agonista de los receptores. No tiene afinidad por los receptores nicotínicos, tiene bastante actividad intensa muscarínica, o sea, estimula básicamente a los receptores de índole de naturaleza muscarínica, estimula la vasculatura lisa de la vejiga y relaja el trígono y esfínter vesicales, estimula el peristaltismo intestinal, haciendo que avance el contenido intestinal, y tiene acción más duradera que la acetilcolina cuando se aplica, digamos, inyectable. No es hidrolizado por la acetilcolinesterasa, o sea, se hidroliza, pero no se hidroliza tan rápidamente, por eso tiene una acción mucho más prolongada. Los usos que tiene el betanecol es para estimular la vejiga atónica en casos de retención urinaria que se producen muchas veces después del posparto o posoperatorios, ¿verdad? Cuando el problema es que no hay obstrucción, ¿verdad?, de la vía urinaria baja y ocurre este fenómeno de atonía, pues se puede utilizar betanecol para estimular entonces la contracción del detrusor y que se elimine la orina. El carbacol o carbamilcolina, ¿verdad?, tiene una actividad muscarínica y nicotínica. Aquí sí estimula ambos tipos de receptores. Es también un derivado de la acetilcolina, resiste la acción de la acetilcolinesterasa. Como ven ustedes, todas estas sustancias tienen acción más duradera que la misma acetilcolina por el hecho de que resisten bastante tiempo la destrucción por parte de la acetilcolinesterasa. Estimulan los receptores nicotínicos que están en los ganglios estos simpáticos y parasimpáticos, aumentando las descargas, ¿verdad?, de noradrenalina en el caso de las células simpáticas postganglionares que están allí, que reciben esta estimulación, ¿verdad?, en las fibras postganglionares simpáticas, y también de adrenalina en la médula suprarrenal, porque recuerden que hay neuronas simpáticas preganglionares, las neuronas simpáticas preganglionares que liberan acetilcolina. Hay algunas que viajan, atraviesan los ganglios, no hacen sinapsis ahí, y van a parar a la médula suprarrenal, donde hacen sinapsis postganglionar con las células endocrinas que están ahí, que son células cromafines que producen adrenalina y noradrenalina. Y por tanto, ahí sobre esas celulitas se libera acetilcolina también para que ellas entonces liberen la adrenalina y pequeñas cantidades de noradrenalina. Los efectos de estimulación de esto pues producen taquicardia inicialmente y después bradicardia por un efecto muscarínico también, porque como se estimulan los muscarínicos y a nivel del corazón los muscarínicos van a producir bradicardia, pues primero por la liberación de la adrenalina y la noradrenalina pues se va a producir taquicardia, pero ya después que llegan entonces a los muscarínicos pues ya va a predominar la bradicardia. Aumenta el peristaltismo intestinal, se produce miosis también cuando se instila, por ejemplo, un colirio en los ojos, y se usa básicamente para fines oftalmológicos. Realmente hay colirios de carbacol que se pueden utilizar para hacer contracción de la pupila cuando está muy dilatada. La pilocarpina, esta se utiliza mucho más que el otro en oftalmología. Es un alcaloide natural, pero también resistente a la acetilcolinesterasa, posee actividad muscarínica, ¿verdad?, empleándose fundamentalmente en oftalmología como colirio miótico para producir contracción del constrictor de la pupila. Es muy útil para el tratamiento del glaucoma agudo de ángulo cerrado, ¿verdad?, por su acción
miótica que tiene. También paraliza la acomodación visual, porque también produce estimulación a nivel del músculo ciliar. Puede llegar a producir sudoración y salivación profusas si alcanza la circulación sanguínea, porque estimula entonces los receptores muscarínicos que están ahí en las glándulas salivales y los nicotínicos que están a nivel de la fibra, de las glándulas sudoríparas a nivel periférico, inervadas por fibras simpáticas colinérgicas. Los fármacos agonistas colinérgicos indirectos. ¿Qué quiere decir esto indirecto? Bueno, que estos fármacos no se van a combinar directamente con los receptores. Actúan bloqueando reversiblemente a la enzima acetilcolinesterasa. Fíjense dónde actúa. No es sobre el receptor, es sobre la enzima que suele hidrolizar a la acetilcolina y a sus agonistas, ¿verdad? Esa es el blanco donde actúan ellos, bloquean a esta enzima inactivándola. Tenemos aquí la fisostigmina, que produce efectos nicotínicos y muscarínicos, ¿verdad? Y por estos efectos pues, puede incrementar la motilidad intestinal porque hace que en esa sinapsis muscarínica la acetilcolina persista por mayor tiempo actuando sobre los receptores. Como la acetilcolinesterasa está bloqueada, pues va a estar más tiempo actuando ahí sin que se hidrolice y eso va a producir una estimulación que incrementa la motilidad intestinal y vesical. Por ello se utiliza para el tratamiento de la atonía vesical postoperatoria y en el ilio paralítico postoperatorio también. Muchas veces cuando se hace una intervención abdominal que hay que manipular asas intestinales, pues muchas veces quedan después inhibidas, después del fenómeno operatorio, de la mecánica operatoria, pues por todo el manoseo y el toqueteo pues quedan inhibidas y se produce un ilio paralítico que se puede resolver estimulando con medicamentos de este tipo. También la neostigmina, como veremos más adelante, también es un fármaco de esta estirpe también que se utiliza mucho para esto. Entonces, también se utiliza la fisostigmina para el tratamiento de sobredosis de atropina y de fenotiacínicos, ¿verdad? Puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central y llegar a producir convulsiones, ¿verdad? Tiene esa característica también. La neostigmina se utiliza más para estos efectos. ¿Por qué? Porque es un compuesto sintético con mecanismo de acción igual al de la fisostigmina, pero que es mucho más polar e hidrosoluble y por tanto no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por tanto no se corre el riesgo de la fisostigmina de que pueda inducir una actividad de descarga de neuronas colinérgicas que pueda producir convulsiones o algún fenómeno de esta índole. Entonces, el efecto sobre los receptores nicotínicos del músculo esquelético que va a tener la neostigmina a nivel de la placa neuromuscular es es más intenso que el de la fisostigmina también. Tiene una duración de 2 a 4 horas. ¿Verdad? Es un bloqueo importante de la acetilcolinesterasa y hasta que no se produce nueva acetilcolinesterasa y que ya está disipado el fármaco, pues no se puede restablecer la conducción neuromuscular. ¿Verdad? Se utiliza para estimular la motilidad vesical e intestinal en el postoperatorio. En casos de ilio paralítico, atonía vesical postoperatoria, ¿verdad? Es importante que esta atonía vesical, sobre todo en el hombre, no vaya a estar relacionado con un fenómeno obstructivo por problemas de próstata. Es muy útil en el tratamiento también de la miastenia gravis. Es un fármaco de mucha utilidad en el tratamiento de la miastenia gravis. Puede producir estimulación muscarínica también como resultado de dosis elevada. Aunque se combinan muy bien con los receptores nicotínicos, o sea, con la acetilcolinesterasa en esta sinapsis, también se puede combinar con la acetilcolinesterasa que está en los receptores muscarínicos y si viene en dosis grandes, pues puede producir efectos también, ¿verdad? Hipersudoración, puede producir también hipersalivación, ¿verdad? Diarreas, cólicos abdominales, todas esas cosas pudieran producirse con una sobredosis. La piridostigmina, el mestinón, ese es otro fármaco semejante a la neostigmina que se utiliza, también bloqueador de la acetilcolinesterasa, se utiliza también para el tratamiento de la miastenia gravis, es muy efectivo, muy bueno, ¿verdad? Teniendo una duración de acción mayor que el de la neostigmina, puede durar hasta 6 horas, ¿verdad? Entre 3 y 6 horas, 4 a 6 horas realmente es el tiempo más efectivo de acción.
Tenemos otro fármaco que es para uso diagnóstico, que se llama Hedrofonio o Tensilon, una marca comercial muy famosa que hay. Este fármaco es un anticolinesterásico muy rápido, de acción muy rápida y de acción y de duración muy efímera, de pocos minutos, ¿verdad? Actúa muy rápidamente, pero ya le digo, dura de 10 a 15 minutos como máximo su duración, y su efecto de acción sí comienza bien rápido, bien rápido. Generalmente en 1 o 2 minutos de inyectado, se inyecta por vía endovenosa, se produce efecto. Se utiliza para cuando usted tiene un paciente que tiene síntomas de miastenia gravis, si usted no está muy seguro o quiere tener la seguridad plena, la confirmación, usted inyecta endovenosamente el Tensilon y se produce, por ejemplo, si hay ptosis palpebral, que es muy común en muchas formas de miastenia gravis, se va produciendo una elevación de del párpado superior hasta que se abre totalmente el ojo y queda confirmado que la ptosis palpebral era por un fenómeno miasténico, ¿verdad? También sirve para diferenciar en los pacientes miasténicos que pueden tener 2 tipos de crisis. Crisis miasténica porque les falta medicamento o no tienen medicamento, o crisis colinérgica, pacientes miasténicos que se están tratando con anticolinesterásicos, pero una sobredosis puede producir un bloqueo tan prolongado de la acetilcolinesterasa que el paciente cae en debilidad también y se pueden acentuar los síntomas de debilidad de la miastenia. Y por tanto muchas veces uno no está muy seguro, bueno, ¿será esto una crisis porque falta medicamento todavía o porque hay exceso de medicamento? Pues bueno, el Tensilon puede aclarar la situación. Si es por déficit de medicamento, enseguida se va a producir el cambio. Si es por exceso de medicamento, pues no se va a producir ninguna acentuación del cuadro. Bueno, pasamos entonces ya a los fármacos antagonistas colinérgicos. Estos son fármacos bloqueadores de los receptores. Estos sí bloquean los receptores. Los fármacos bloqueadores muscarínicos, tenemos la atropina, es el representante mejor, más conocido del mismo. Es un alcaloide de la belladona, deriva de la belladona, de la planta de esta belladona, que produce un bloqueo competitivo de los receptores muscarínicos periféricos y centrales. Sus efectos pueden durar hasta 4 horas y aplicado en colirio puede demorar más de 24 horas. Cuando lo aplican en colirio, pues se produce una midriasis, ¿no? Por dilatación por acción del simpático que inerva el dilatador de la pupila. Como está bloqueado el constrictor, pues se produce una midriasis porque no hay oposición al simpático. Las acciones de la atropina, como decíamos, midriasis por bloqueo colinérgico muscarínico del constrictor pupilar y del músculo ciliar. En pacientes con glaucoma puede desencadenar crisis de hipertensión ocular. No se debe utilizar en pacientes que tengan glaucoma. Tiene acción antiespasmódica por relajación de la musculatura lisa del tubo digestivo, por bloquear también ahí las sinapsis muscarínicas que inducen contracción del músculo liso, pues lógicamente se va a producir por eso tienen acción antiespasmódica también, ¿no? Para cólicos de este tipo, y eso sirve también. Modificaciones del ritmo cardíaco. A dosis baja va a producir bradicardia, ¿verdad? Porque va a bloquear los receptores muscarínicos presinápticos, ¿verdad? En fibras preganglionares, que trae por efecto aumento de la liberación de acetilcolina de las vesículas. En las componentes presinápticos de las sinapsis estas, ahí a nivel del nódulo sinusal, hay receptores también presinápticos donde también la acetilcolina que se libera pues puede ser recaptada, ¿verdad? Entonces trae por efecto aumento de la liberación de más vesículas de acetilcolina. Pero en dosis mayores, en dosis de 1 miligramo, entonces ya sí va a combinarse activamente sobre los receptores postsinápticos que están sobre la fibra del nódulo sinusal, los receptores muscarínicos de la fibra del nódulo sinusal, produciendo una bradicardia porque disminuye la excitabilidad de las mismas. También puede producir disminución de la secreción salival, lagrimal y sudoral por los efectos bloqueadores, porque todas esas sinapsis efectoras postganglionares tienen receptores muscarínicos, ¿verdad? Y la atropina bloquea todos los receptores muscarínicos estos. Usos que tiene, bueno, en colirios midriáticos para producir midriasis, como ya explicamos, como antiespasmódico
de vías digestivas y urinarias. Hoy en día se utilizan más derivados para esta acción antiespasmódica, derivados, ¿verdad?, de la atropina, para evitar otras cosas, de otras estimulaciones, ¿verdad? Pues se utilizan derivados de la atropina, como es la omatropina, ya veremos, ¿verdad? Se utiliza como antídoto también en intoxicaciones con sustancias agonistas colinérgicas, ¿verdad? Cuando hay una intoxicación, por ejemplo, colinérgica, por mucho medicamento anticolinesterásico que excita las sinapsis colinérgicas muscarínicas, etcétera, pues conviene también utilizar la atropina porque va a bloquear los receptores competitivamente, los receptores estos, para que no se combine tanto el agente colinérgico con los mismos. La escopolamina. La escopolamina es otro alcaloide también de la belladona, con efectos muy semejantes a los de la atropina. Sin embargo, tiene mayores acciones sobre el sistema nervioso central, porque sí atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene una duración más prolongada a su efecto. Tiene una destacada acción en el tratamiento preventivo del vértigo que se produce en la cinetosis. Cinetosis se le llama el trastorno que tienen algunas personas que tienen una labilidad laberíntica muy grande, donde se marean nada más que de agarrar un automóvil, un colectivo, un avión, un barco, ¿verdad? Pues tiene una acción muy eficaz sobre esto. El problema es que puede inducir sueño y también el uso sistemático puede llegar a producir amnesia, porque como atraviesa el sistema nervioso, la barrera hematoencefálica, llega al sistema nervioso central y puede inhibir sinapsis colinérgicas que están ahí, que tienen que ver con mecanismos de la memoria, etcétera, etcétera, y puede llegar a inducir, si se utiliza muy seguido, pues puede llegar a inducir a veces amnesia, que es pérdida de memoria. Omatropina, ahí lo tienen. La omatropina es un derivado de la atropina, es menos potente que esta, se usa y su uso es básicamente para producir efectos antiespasmódicos de la fibra muscular lisa, pero es un antiespasmódico bastante bueno para producir efectos antiespasmódicos en el tubo digestivo, sobre fibra lisa del tubo digestivo. Las formas de presentación vienen en gotas y jarabes, ¿no? Se producen también en comprimidos, pero bueno, sobre todo en gotas y jarabes es cuando es más eficaz. También se producen colirios midriáticos de uso oftalmológico, donde la acción no es tan prolongada como la de la atropina. El hiperatropio. El hiperatropio es un derivado de la atropina que se utiliza por inhalación, ¿verdad?, en aerosoles para el tratamiento del asma bronquial y de la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sobre todo en pacientes que no pueden utilizar agonistas adrenérgicos, ¿verdad?, para producir dilatación, pues bueno, se les puede dar por aerosol y es muy efectivo porque al bloquear los receptores muscarínicos que están sobre las membranas de las fibras musculares lisas, el parasimpático entonces no puede estimularlos y sencillamente no produce broncoconstricción. Y el efecto entonces es que se relaja la fibra muscular lisa y entonces la vía aérea se hace permeable y ayuda a resolver la crisis. Los fármacos bloqueadores nicotínicos ganglionares o gangliopléjicos. Estos son fármacos que van a actuar bloqueando las sinapsis nicotínicas que están en los ganglios, tanto del sistema nervioso simpático como del sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Este grupo de fármacos van a bloquear ahí los receptores nicotínicos que están en los ganglios del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. ¿Se acuerdan que los presentamos en la pizarra ahorita ahí para recordarlos? Por tanto, bloquean todos los impulsos que se generan en el sistema nervioso autónomo, ¿verdad?, donde haya receptores nicotínicos ganglionares. Tiene mayor uso en farmacología experimental, porque imagínense ustedes, una administración de este fármaco lo mismo te va a estimular circuitos simpáticos que circuitos parasimpáticos, porque va a estimular la sinapsis preganglionares de ambos sistemas. Entonces se va a producir descarga de acetilcolina y noradrenalina casi simultáneamente en todos los lugares, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista farmacológico, se utiliza más para farmacología experimental. Pero bueno, existe un producto que se llama trimetafán, que se utiliza en infusión endovenosa para reducir con rapidez la presión arterial, ¿verdad? En las crisis graves hipertensivas y en la encefalopatía hipertensiva es un medicamento que se inyecta, ¿verdad?, y al bloquear todos estos ganglios simpáticos sobre todo, ¿verdad?, y bloquear también la sinapsis también
postganglionares parasimpáticas que tienen que ver con la inervación del corazón, pues van a reducir notablemente y muy rápidamente la presión arterial, y en estas emergencias médicas como es la crisis hipertensiva y la encefalopatía hipertensiva, que es una tremendísima complicación gravísima con mucha mortalidad que pueden hacer algunos hipertensos, pues tiene mucha utilidad y es muy efectivo. Y sobre todo, claro, hay fármacos que se pueden utilizar antes que el mismo, ¿verdad? Este ya es el último, vamos a hacer el último recurso que se utiliza, es el trimetafán. La mecamilamina, pues también es otro fármaco de esta índole que produce bloqueo competitivo de receptores nicotínicos ganglionares, se utiliza también como un antihipertensivo. El hexametonio también se ha utilizado como antihipertensivo por bloqueo ganglionar también. Tiene una acción semejante a la de la mecamilamina y se ha utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial. Hoy en día se utilizan bastante poco estos fármacos porque para la hipertensión arterial, pues ya con los bloqueadores colinérgicos, o sea, adrenérgicos y demás que ya habíamos estudiado anteriormente, pues se puede controlar mejor. Y otros fármacos se puede controlar mucho mejor la hipertensión arterial. Pero bueno, siguen siendo parte del arsenal terapéutico para combatirla. En algunos casos es necesario utilizarlos. Los fármacos bloqueadores de los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular. Bueno, los bloqueadores despolarizantes, la succinilcolina, ¿verdad? Estos son bloqueadores de los receptores nicotínicos, producen primero despolarización, porque abren de inicio abren el canal, ¿verdad? Produciendo una despolarización, pero después ya se queda abierto el canal y no se puede repolarizar. Aquí se utilizan como relajantes musculares en la anestesia quirúrgica. Los bloqueadores no despolarizantes competitivos, bueno, estos compiten con la acetilcolina por combinarse primero con los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular, y al hacerlos no abren el canal de sodio, ¿verdad? Son bloqueadores, entonces queda bloqueado el canal de sodio, entonces la acetilcolina ya no tiene chance de abrirlo y por tanto durante bastante tiempo producen bloqueo y ocasionan relajación del músculo esquelético al evitar que la acetilcolina se combine con el receptor. Todos estos medicamentos se tienen que utilizar con control respiratorio por parte del anestesista, ¿verdad? Por supuesto, pues tienen que tener respiración asistida. El curar y la detubucurarina se utilizan en anestesia para producir relajación muscular por vía endovenosa también. Son fármacos que producen este mismo tipo de bloqueo, ¿verdad? Son derivados del curare. Curare se obtiene de una planta que crece aquí en Sudamérica, es oriunda de Sudamérica y América Central, que los indios lo utilizaban para envenenar flechas y dardos, para cazar y también para defenderse de los conquistadores. Al inocular el curare, pues el curare bloquea los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular y produce una parálisis, ¿verdad? Y de esta manera era que se producía la muerte de muchas víctimas. De él se puede obtener también un derivado que es la detubucurarina, que tiene efectos más específicos también, pero similares, y se utilizan en anestesia como relajantes musculares. Bueno, con esto hemos terminado ya con los fármacos que actúan sobre la sinapsis del sistema nervioso autónomo y algunas que hemos visto, como estas últimas, que son receptores muscarínicos en el sistema motor somático. Pero bueno, hemos terminado ya con todos los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. En clases ulteriores entraremos en otros grupos de fármacos que actúan sobre sinapsis del sistema nervioso central y también en algunos sitios del sistema nervioso periférico.